Cuando me ofrecen la dirección de la obra, David, y que me dice, oye, ¿quieres montarla? La aventura de un niño y el autodescubrimiento que él tiene sobre su significado familiar, sus culturas y sus costumbres en un país ajeno al de él, ¿no? En un contexto, pues, en una revolución, ¿no? En una guerra en un país ajeno. Una historia enternecedora porque estamos hablando también sobre la vida de los migrantes. Ustedes también, bienvenida, Paulina. Muchísimas gracias por invitarme aquí a la revista Nostalgia. He observado el camino de ustedes específicamente, ¿verdad? El tuyo en esta obra de Kingo, El Pequeño Samurái. Y he observado que han tenido recorridos, así les digo yo, antes de presentarse al festival, tuvieron un proceso importante. Me llama la atención ciertos aspectos que quiero abordar contigo, pero creo Mm, que el principal, Paulina, es de qué va esta historia de David Colorado y Ana Lucía Ramírez. Bueno, yo la verdad es de que me gusta mucho la obra. La verdad es de que yo ya había asistido a una lectura dramatizada y realmente creía que era una ficción de un niño migrante japonés que viene a México en tiempos de la Revolución Mexicana, pero creí que toda esta historia era parte como del imaginario de Ana Lucía y de David Colorado. Cuando me ofrecen la dirección de la obra, David, y que me dice, oye, ¿quieres montarla? Es cuando empiezo ahora sí a indagar un poquito más y resulta que los personajes son personajes históricamente reales, o sea, y eso fue uno de los motivos más importantes que yo quise, por el cual yo quise aceptar la dirección, porque me parecía importante que dentro de la historia mexicana hay muchísimos personajes que no se mencionan en los libros de texto. Entonces, pues bueno, abordando la pregunta que me haces, es la historia de un migrante, de un niño migrante que sale de Japón forzadamente para llegar a México en búsqueda de un hombre y en resguardo de, digamos, su katana. Y su katana vendría siendo la representación del legado familiar. Entonces, esta obra básicamente es la aventura de un niño y el autodescubrimiento que él tiene sobre su significado familiar, sus culturas y sus costumbres en un país ajeno al de él y sobre todo el significado importante de lo que es la familia y el legado familiar, ¿no? En un contexto, pues, en una revolución, ¿no? En una guerra en un país ajeno. Y pues básicamente es la historia de un héroe, o sea, del niño héroe, ¿no? El niño que se autodescubre, el niño que encuentra su fuerza interior y empieza a encontrar los significados de la vida, un niño que es obligado, como muchos niños en estado de precariedad, a madurar desde muy temprana edad, a darse cuenta del contexto social en el que está y pues bueno, no, es una historia enternecedora porque estamos hablando también sobre la vida de los migrantes, sobre los niños migrantes. Exacto, y eso estaba pensando ahorita relacionando. Tuve una entrevista ayer y es un texto que es de Irlanda, bueno, está situado en Irlanda, y yo le preguntaba, bueno, ¿y cuáles son los puntos de conexión? Porque está contada en Irlanda, pero ¿cómo me identifico yo como espectador, verdad? La pregunta a propósito, ya lo sabemos. Y esto me trae a la memoria contigo porque estamos hablando, de un tema, bueno, palabra inmigrante en la sinopsis, lo voy a dejar así porque no quiero tampoco errar y decir, este es el tema. Teatro de carpa, por ahí mencionas, ¿verdad? Porque es cuestión de la obra, ¿verdad? Y luego personajes migrantes y búsqueda de la identidad y su propio lugar en el mundo. Esas palabras para mí fueron clave, así lo voy a nombrar. ¿Por qué? Porque para mí, de cierta forma, puede ser alguien que viene de otro país, ¿sí? Que es migrante, pero ¿por qué tendría que ser llamado así si al final todo se conecta con nosotros? Yo creo que ustedes lo están abordando, ¿verdad, Paulina? Sí, claro, o sea, estamos hablando del sentido de la humanidad y del derecho a existir en donde tú quieras estar en el mundo sin ser de alguna manera penalizado por tu color de piel, por tus creencias, o sea, estamos hablando también de que tenemos que ser como personas y, bueno, como instituciones, países tolerantes a la diversidad que es el ser humano, ¿no? Y con sus culturas distintas en todo el mundo.
Entonces, no en todos los países se da eso y no en todos los, lamentablemente, y no todas las personas tampoco tienen este sentido de tolerancia hacia las distintas razas, que también es un punto muy importante que se maneja en la obra. Fíjate que cuando estaba planificando la obra, tuve la maravilla de que mi asesora fue Maribel Carrasco, una excelente asesora que vive en la Ciudad de México, que también escribe obras, que también ha montado obras. Y también pues le comentaba que yo quería hacer de esta puesta en escena una puesta en escena itinerante. O sea, como una puesta en escena que pudiera migrar del teatro hacia las calles, las escuelas, porque sentía yo que la obra tiene un mensaje tan bonito y tan lindo y tan importante ahora más que nunca y sobre todo pues aquí en Nuevo León, al menos yo hablo desde donde habito, este, y que como para que nada más se quedara en las cajas de los teatros, ¿no? O sea, que yo sentía que la obra tenía que tener esta cualidad de poder ser al aire libre o de poder presentarse en cualquier espacio para poder que esta voz que los dramaturgos pusieron en estos personajes y estas temáticas tan importantes hoy en día pudieran ser escuchadas por otras familias, por otras escuelas y que tuviera esta facilidad de transportarse. Eso era súper importante para mí. Y creo que se logró. Sí, efectivamente, sin lugar a dudas, porque veía las fotos donde estaban todos, no voy a decir solamente infancias, también había adultos. Yo observaba las fotografías, alguien que tomó esas fotografías con arte hizo un trabajo precioso, ¿no? Estaban todos Sí, así atentos al trabajo de los actores. Felicidades sí, por sí. eso. Y Gracias. bueno, no, no, al contrario, perdón que te interrumpa. Yo ando así, sí, y también tú interrúmpeme y habla, no te quedes, perdón. Y es que observo también otra cuestión importante. Tú mencionas, mira, me asesoró tal persona y eso te abre el panorama. Hay una retroalimentación, hay una mirada que se necesita y que de la cual se aprende y surge más actos creativos. Entonces, fíjate, está David Colorado, que es un agente de teatro, un hombre de teatro que está constantemente evolucionando, por así lo percibo yo, ¿verdad? Y tienes un equipo fascinante también porque están trabajando lo corporal, ¿verdad? Sí, justamente yo hago mucho énfasis en mi asesora y en el equipo de trabajo porque realmente es la primera obra que dirijo. Entonces, al menos de teatro. O sea, mi trayectoria en sí como artista es más hacia la danza contemporánea o hacia la danza teatro, hacia el performance. O sea, entonces realmente fue así como yo empecé a adentrarme al mundo del teatro porque me empezó a llamar mucho la atención dentro de los trabajos que hacía, el uso de la palabra, ¿no? Y pues también grandes coreógrafos que yo admiro utilizan mucho la gestualidad, la palabra como recurso dentro de sus obras dancísticas. Entonces empecé yo a tomar cursos de actorales. Luego tuve la fortuna de que me invitan a participar en algunas obras, algunas compañías como La Percha, luego Máquinas Biológicas me invita también a dos de sus obras. Y fue así que de repente me dijeron, oye, pues dirige, o sea, dirige esta obra. Y yo sí tenía muy en cuenta tomar el punto de partida de lo corporal. A mí me encanta cuando en las obras se puede mezclar muchísimas corrientes artísticas y no es danza lo que vamos a ver. Esto es totalmente, el trabajo físico es totalmente enfocado a la obra, ¿no? Entonces, pero sí nos entrenamos mucho los actores, sí empezamos a tomar clases de acrobacia, empezamos a tomar clases de kendo, empezamos a tomar clases también de pues de un poquito de kung fu, o sea, para poder estilizar el cuerpo, acostumbrarlo como que a distintas velocidades, a distintas intenciones de artes marciales. Y pues tuvimos la fortuna justamente de coincidir, tanto Samantha Chavira, Diego de Lira, David Colorado y todos los del equipo, en que queríamos una obra muy física, o sea, con mucha fisicalidad, muy entretenida, no solo en palabra e intención, y no solamente empapada de mucha cultura, tanto mexicana como japonesa, sino también en que uno de los recursos importantes de la obra fuera el uso del cuerpo.
el uso del cuerpo tanto en la creación de los personajes, porque cada quien tuvo un momento para investigar cómo se debería de mover su personaje, cómo debería de cambiar, y también pues en el uso de las artes marciales en la escena, ¿no? Y pues así está. Genial, sí, y fíjate, ahora pienso en lo siguiente, pues ya lo estás mencionando, lo has dicho desde un principio, es lo que percibo, ¿no? Que, por ejemplo, lo que encuentras en el teatro, en qué momento decides ser directora, te iba a hacer esa pregunta, ya más o menos se dibujó, pero hay algo que también me llama la atención. Tú a distancia, ahora sí vamos a decir ya a la distancia, porque ya han tenido un proceso, ya lo tuviste, ya se presentaron, tú a la distancia, ¿qué reflexión encuentras sobre ahora esta etapa en la que tú dices, me despego de lo que es la danza, pero ahora estoy trabajando teatro, ya sobre la marcha aprendí esto? ¿Qué reflexión encuentras sobre la dirección teatral? Pues fíjate que sí hay sus diferencias, o sea, sí las tiene, porque obviamente las dos disciplinas requieren ciertos como fundamentos que creo que ellos son las bases tanto del teatro como de la danza y que las hace tal cual una rama artística de otra. Pero mi reflexión ahora como directora de teatro es que me encanta mucho trabajar a través del diálogo y lo que yo no le encuentro, o sea, en cuestión de cómo tratar, por ejemplo, a los actores y a los bailarines y al cómo uno lleva una compañía, yo creo que puede ser muy similar, pero lo que sí me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo del teatro es la facilidad de palabra, de honestidad en los equipos de trabajo. O sea, como que esa sí es una diferencia muy marcada que yo encuentro de las dos disciplinas, porque aunque también existe el diálogo en la danza, aunque también existen las conversaciones de retroalimentación, como que se tiene muy en cuenta la figura del director como coreógrafo y lo que él me diga y prácticamente como que hay una postura mucho más de lo que tú digas, como tú me digas, tú dime, o sea, y sin embargo, algo que me gusta mucho del teatro es de que este es el texto, son los personajes y como que cuando vas abriendo las posibilidades de cómo trabajar, empiezas a darte cuenta que realmente la gente de teatro se involucra muchísimo, muchísimo y te das cuenta que luego ya uno deja de ser director, el otro deja de ser actor y empezamos todos a formar parte como de una sinergia de trabajo que tiene que ver qué es lo mejor para el trabajo, qué es lo que se quiere decir y cómo lo vamos a conseguir. Y es muy bonito, o sea, yo estoy encantada con ahora dirigir teatro porque siento que es una nueva etapa que me está abriendo posibilidades como infinitas de conocer formas de pensamientos y de abordar la escena muy diferente, ¿no? Y eso, el compromiso que tienen los actores, el compromiso que incluso se siente dentro, o sea, que se siente dentro de la producción de trabajo, es bien bonita. Y afortunadamente sí tengo un equipo increíble y les estoy muy agradecida a todos de confiar en que fue mi primera obra, pero también siento que hubo un respeto mutuo porque realmente tengo una trayectoria muy grande como tanto como bailarina como coreógrafa y en dirección de ciertos proyectos como multidisciplinarios. Y eso hizo que yo creo que el equipo actoral y el equipo de producción avalara como, pues el trabajo, ¿no? O sea, como que yo siento que ya se esperaban que la obra iba a ser muy corporal, que iba a haber mucho entrenamiento, que iba a haber mucho diálogo y que íbamos a estar así de que no, a ver, vamos, ¿cómo podemos mejorar esta escena? A ver, vamos a hacer esto. O sea, como que sabían que iba a ser un proceso muy experimental, muy abierto, pero también siento que fue como un respeto muy bonito el que recibí de, es que confiamos ya en tu trabajo y sabemos que aunque estás ahora brincando a otra rama, como que siento yo que me dieron la confianza absoluta de, sabemos que tienes bases escénicas fuertes, o sea, sabemos que eres alguien que sabe de la escena, que te vemos en las obras de teatro, bien, o sea, viendo teatro y siento que fue muy bonito. O sea, bueno, yo siento que es muy bonito. Y, y pues eso, o sea, el crecimiento personal que te puedo decir ha sido increíble. Yo no sentí como un grado súper alto de, ay, es súper distinto.
no, o sea, siento que en cuanto al trato, en cuanto a las bases, no fue como un salto cuántico, pero sin embargo, en conocer a las personas y en conocer los métodos de trabajo de los de teatro, para mí ha sido increíble, porque me deja mucho y ahora si vuelvo a dirigir danza o vuelvo a dirigir otro proyecto como más de multidisciplina, siento que yo aprendí muchísimo de cómo trabajan para poder luego abordarlo en otros equipos de otras ramas artísticas. Genial, porque eso también es lo que pienso, ¿no? Te escucho y pienso que no fue una cuestión de suerte y pegó la obra. No, hay un proceso interdisciplinario y eso es lo que el teatro nos permite incorporar la danza, todas las artes, por así decirlo, y ya el director se encarga de ir limpiando y haciendo su trabajo. Entonces, creo que enhorabuena por lo que viviste como proceso anterior y que lo hayas traído y que también te enriquezca de la colectividad en el teatro, que eso es importante para el éxito, por así decirlo, de una obra en la escena, ¿no? El éxito me refiero no a la cuestión de fama, me refiero al trabajo que se hace en equipo, con conciencia del compañero y de que esto se va a presentar en un espacio donde conviven los espectadores. Qué hermoso lo que viviste, Paulina. Enhorabuena de nuevo. Y ahora sobre esto de que me llama la atención, se llama Compañía Los 250,000. ¿Te invitaron? ¿Tú eres parte? Háblame de eso. Ahí va. Mira, yo hace mucho había escuchado la lectura dramatizada. Antes de leer la obra, yo había escuchado una lectura dramatizada que estaba haciendo David con esta Fanny Salazar, Carlos Álvarez, y ellos pues estaban dentro del marco de máquinas biológicas que, que estaban tratando, o sea, yo había escuchado un rumor así lejano de que estaban tratando de levantar la obra. O sea, ya de hecho el equipo actoral era diferente, los equipos de trabajo eran distintos. eh, a mí me habían invitado para formar parte como actriz en su momento, pero pues tú sabes, ¿no? Levantar una obra no nada más se requiere de la voluntad, sino a veces sí requerimos de ciertos apoyos o de ciertas empresas, ya sea gubernamentales o privadas, para levantar los proyectos. Entonces, David Alejandro, que es el encargado de máquinas biológicas, había estado tratando de levantar el proyecto previamente con otro elenco, con otra logística, otra cosa, iba a hacer otra cosa, pero no se daba. O sea, y pasaron como 4 o 5 años y entonces ya él había desistido de montar la obra, y yo, a mí me gustaba mucho, y entonces un día me dijo, oye, o sea, porque yo tenía la iniciativa de empezar a montar teatro y estaba en búsqueda de textos. Y entonces fue cuando él me dijo, oye, pues si te gustaría montar, ¿por qué no hacemos una colaboración? ¿Sabes? O sea, y entonces me dejas a mí meter a ciertas personas de máquinas biológicas, pero tú te vas a encargar de toda la estética, del elenco, de actores, o sea, solamente como ciertas personas de producción y yo vamos a estar como a cargo de máquinas biológicas. Y yo le dije, ah, perfecto. Y entonces fue así como yo incluso cambié totalmente el sentido estético de la obra. La obra al principio estaba pensada para así hacerse en teatro, eh, absolutamente, más que una puesta itinerante, era nada más para teatro de caja, pues. Em, y luego también, por ejemplo, había unos aspectos de que iba a ser todo como en un escenario tipo camping y que, o sea, y era otro concepto completamente. Y entonces cuando yo entro, yo meto al equipo de actores y equipo también musical. Está Pedro Morales, que es alguien con el que he trabajado en más de un proyecto. Su nombre artístico es Pedro de la Mar. Y lo meto a él porque yo estoy a favor de que las obras se musicalicen en vivo. Siento que es una experiencia muy bonita también y que auditivamente te conecta más así como persona que está en las puestas en escena. Y,
Y así, y entonces cuando yo le hago la propuesta a Máquinas Biológicas, que es David, y a Iván Flores, que es el productor, me dicen, adelante, vamos a meterla así con todos los conceptos que tú estás manejando. Y entonces ya es como yo meto apuestas en escena para jóvenes audiencias y así es como o sea, se adquiere como digamos un presupuesto para poder levantar la obra. Pero sí es una colaboración con los 250,000 y Máquinas Biológicas. Y O tú eres sea, perdón, tú eres la directora de 250,000. sí. Ah, Y los wow. 250,000 es un proyecto que surge en el 2017, que surge como una colaboración de artistas. O sea, haz de cuenta que es una plataforma de trabajo de artes vivas. ¿Sí? O sea, yo en algún momento, desde toda mi vida, siempre he querido hacer no nada más danza. Siempre había tenido la idea de generar proyectos de teatro, de generar incluso proyectos que fueran más enfocados a lo musical o a lo multidisciplinario. Entonces, cuando yo hago mi primera obra de danza, surge de ahí el nombre de los 250,000. Y digamos que los 250,000, bueno, mi primera obra se trató sobre la marcha de Tlatelolco, la marcha de estudiantes, y entonces los 250,000 es porque fueron 250,000 marchantes ahí en la ciudad, en la estadística. Entonces, cuando ya digo, bueno, ya lo voy a hacer como ahora sí, que ya pensé el concepto, que dije, oye, quiero hacer una plataforma de colaboraciones artísticas en donde, digamos, este es el proyecto, quién viene, quién va, porque también la idea es que no nada más yo dirijo esa compañía, o sea, la idea es que incluso puedan venir directores y yo simplemente quedarme como una gestora de que los proyectos se lleven a cabo y de que las cosas se movilicen, ¿no? Em, y entonces fue así que me gustó mucho el nombre. O sea, dije, no, ya, con este nombre me voy a quedar, no es necesario cambiarlo. Lo que sí es que ahora que estoy dirigiendo teatro, que luego ya hay varias personas en danza, no soy yo la única directora, ya hay proyectos que dirigen a alguien más en danza y se está abriendo ahorita la brecha para proyectos y talleres en espacios de escuelas públicas con música. Entonces ahora sí, la compañía Los 250,000 tiene coordinadores de área. Hay un coordinador de teatro, hay una coordinadora de danza y hay un coordinador de música que se encarga de los distintos proyectos de esta plataforma. Y en cambio, Máquinas Biológicas sí es una compañía tal cual que trabaja para proyectos teatrales y que tienen que ver también con proyectos de formación teatral y dramatúrgica. O sea, es como que sí más enfocada al área del teatro. Claro, sí, wow, me respondiste todas mis dudas porque generalmente hago la pregunta a las compañías porque es otra cuestión que a mí se me hace muy importante abordar con el director, con el artista, con las artistas, porque las compañías también dicen mucho de un proyecto o de los proyectos. Y aquí ya veo y observo que es un proyecto todavía más grande en cuestión de compañía y pues enhorabuena y ya yo estaba pensando, mira, ya, yo sé que a lo mejor lo has hecho, pero ahora con con más claridad, yo creo que puedo sentarme y ver un espectáculo, no sé si se diga, de danza teatro dirigido por Ujú. Paulina León, porque ya dirigió una obra de teatro y ha tenido su experiencia en la danza. Qué interesante va a ser también a partir de ahora ver tus proyectos, Paulina, Mm, de veras. gracias. No, de Sí, veras, pues sí. esa es la idea de la plataforma que te hablo yo de los 250,000. O sea, realmente es como que también a través de estas colaboraciones y de pues de expertos en cada área, lo que hacemos es dialogar y gestar desde ahí los proyectos. Entonces, por eso, en varios de los proyectos de repente dicen, oye, pues es que teatro, es danza, es performance, es música, ¿qué es? Pero siento que es muy importante, al menos para mí, y yo creo que es muy importante hoy en día, justamente gestar los proyectos desde el diálogo y desde el diálogo incluso de otros gremios. O sea, como que uno puede tener una idea, pero de verdad para mí esta cuestión de la colaboración, del habla, de la escucha, de la reciprocidad de ideas,
y de así, de las lluvias y de decir, oye, pues esto, es lo que hace luego que los proyectos como que se vuelvan eh, muy poco comunes o muy distintos unos de otros, ¿sí me entiendes? O sea, y no por marcar eso, sino porque luego se confabulan unas ideas muy padres, o sea, muy diversas, muy padres, y pues sí, eso es como que lo que tenemos ahorita. Genial, Y perdón, perdón. y digamos que en lo que concordamos mucho, tanto David gestionando máquinas biológicas como yo, que estoy con los 250,000, es, y es una cosa que creo que es lo que nos unió, ¿sabes? Así que hicimos clic inmediato, que es el uso del cuerpo como realmente eje movilizador de los actores. O sea, como que sí tenemos muy en cuenta que la corporalidad, y no necesariamente, o sea, aunque las obras, por ejemplo, no tuvieran escenas de artes marciales, o aunque las obras no tuvieran danza, ¿no? Y fuera nada más el puro diálogo, como que sí tenemos muy en cuenta los entrenamientos que tienen que hacer los actores para mantener el cuerpo vivo durante la escena. O sea, un cuerpo que expresa, aunque no lo mueva, o sea, aunque te toque estar paradito señalando algo, o sea, como que el cuerpo realmente genera una energía que hace que la voz cobre más fuerza, que la presencia de los actores cobre más fuerza y que esté latente una escucha permanente, pero no solo a través de la visión o de la escucha, sino como de la totalidad del cuerpo. Y eso es como que algo en lo que hicimos súper clic David y yo, y dijimos, no, pues de aquí somos. Y ahora David con máquinas biológicas pone muchos entrenamientos de combate escénico, de el uso de las artes marciales, y yo pongo todo lo que es el movimiento abstracto de las obras, ¿no? O sea, yo sí les doy más entrenamientos, pues así técnicamente hablando, digamos, vemos acrobacia, pero yo sí les pongo muchos entrenamientos que tienen que ver con un poquito el uso de la danza para los actores, sin necesariamente utilizar el lenguaje técnico. O sea, siguen siendo entrenamientos que tienen que ver con el uso de la abstracción del movimiento, de la escucha corporal, sobre, sí, o sea, entrenamientos que también llevamos, digamos, los bailarines contemporáneos, pero que no es necesariamente técnica de danza. Sea, sin lugar a dudas, esto nos sirve a nosotros como actores cuando entramos a un proyecto donde se presta, que siempre debe ser el trabajo corporal, pero en esta cuestión, en este proyecto, es sin lugar a dudas que estamos aplicando todo lo que un actor debería entrenar, ¿no? Ya sea ni haciendo grandes movimientos como lo mencionas, o haciéndolos incluso, pero la energía, el prestar atención, todo eso es parte enriquecedora en un proyecto actoral, ¿no? Entonces, quiero hacerte una última pregunta, Paulina. Es personal, ¿verdad? ¿Qué ha significado para ti? Porque ahora tú me mueves, ahora tú me moviste del lugar, y eso es maravilloso en el teatro. Me moviste del lugar porque la pregunta que siempre les hago al final a los directores y directoras de teatro es, ¿en qué momento tú decides hacer teatro y qué ha significado para ti hacer teatro? Pero aquí quiero aprovechar porque traes un aprendizaje, una profesionalización de la danza, tú como historia. Entonces, para ti, ¿en qué momento decidiste dedicarte a la danza y qué ha significado para ti la danza? Lo de hacer teatro, después te lo pregunto. Vamos a enfocarnos en la danza, ¿qué te parece? Bueno, sí. Mira, es bien interesante esa pregunta, porque siento que el despertar como del interés artístico en cualquier rama se da a distintas edades y en distintas situaciones, ¿sabes? Puede haber gente que puede decir, oye, yo desde chiquito sabía, o puede haber gente que algo le pasa en la vida y de repente, ¿sabes qué? Me di cuenta en este momento que me tengo que dedicar a las artes, ¿no? Yo en mi caso, siento yo que siempre fui una niña, o sea, a mí sí me llegó como el espíritu artístico. No te puedo decir puramente de la danza o del teatro, pero a mí sí me gustaba mucho de niña, más que jugar a los deportes o estar con los niños. Yo era la niña que se la pasaba cantando en el baño, que luego me podía entretener horas y horas dibujando en el patio de mi casa con las acuarelas, la naturaleza.
O sea, siempre como que sentí que me gustaba mucho en general las artes, siempre, siempre. Pero no fue hasta casi finales de prepa, cuando yo ya estaba en la universidad y ya como que dije, me voy a tomar estos 2 años de prepa que tengo para decidir qué es lo que yo quiero hacer con mi vida. O sea, y entonces como que empecé a escucharme muchísimo y yo realmente quería dedicarme al teatro. A mí me gustaba mucho la actuación. Yo era de las niñas de prepa que iba a las obras que se presentaban de sus compañeros de prepa, pero yo no tenía, digamos, eh, pues yo era una persona muy tímida, entonces yo no me veía parándome en un escenario por pena, pero sí me gustaba ser espectadora del teatro. Y en el último año de carrera, justamente en un marco de un encuentro teatral o de un festival de teatro, no sé cuál, porque yo estaba muy chiquita y entonces yo iba a todas partes con mis papás porque no me dejaban andar sola por miedo a la inseguridad, ¿verdad? La verdad lo tengo que decir. Entonces me tocó ver la fortuna de varias obras en una semana y se me hace que un festival de teatro porque eran algunas compañías extranjeras y me tocó ver mucha corporalidad en, pues en las obras. Mucho, mucho uso del cuerpo, mucha acrobacia, que corro, que me detengo, como el uso del cuerpo así muy bonito. Y fue así que me llamó la atención el movimiento, o sea, como que despertó algo en mí del cuerpo. Y entonces cuando yo ya retomo mis clases normales y ya se va acercando mi último grado de prepa, me empecé a dar cuenta que me gustaba mucho observar el movimiento de las cosas, el movimiento de la naturaleza, cuando estaba en el camión, cómo la gente podía tener distintas posturas, cómo caminaban, cómo las personas tienen tics, más que la danza, el movimiento. Y entonces yo no sabía que aquí en Nuevo León, y te lo voy a ser súper sincera, en el 2006, 2005, yo no sabía que aquí había universidades de danza, o sea, tal cual. Yo sabía que estaba la universidad de teatro en la Universidad Autónoma, pero yo no sabía que también tenían carrera de danza. Y cuando llego a la facultad, llego con mi solicitud de inscripción para el área de teatro, pero yo ya tenía la idea de tomar a la par clases en alguna academia para como desarrollar pues mis habilidades corporales. Pero ya llegué ahí y empecé a ver que era una universidad de danza y entonces tuve la mágica idea de decir, no, pues primero estudio danza, me especializo en el cuerpo y luego inmediatamente terminando estudio teatro. Y borré mi solicitud en ese momento y puse danza. Entonces, eh, digamos que, eh, pues no sé, o sea, me preparé mucho, pero o sea, yo fui de las personas que entró a la carrera de danza sin saber nada de danza, nada, o sea, nada. Y yo creo que los maestros me vieron y vieron las ganas realmente de dedicarme a eso. O sea, realmente vieron que le estaba echando todas las ganas del mundo, que me estaba haciendo mi mejor esfuerzo, que ahora sí literalmente estaba sudando la gota gorda y dijeron, pues vamos a darle chance. Yo creo que ahorita, a como llegan los solicitantes, ahorita a las universidades, yo no hubiera tenido chance hoy en día. O sea, o no sé, pero, pero yo en ese momento sentí que fue un golpe de suerte y sí te voy a decir, no fue fácil estudiar la carrera, pero todo el tiempo durante mi estadía ahí en la universidad iba a las obras de teatro, yo seguía viendo teatro, yo tenía mucha habla con la gente de teatro, de repente me pedían asesorías corporales los de teatro y fue así que empecé a hacer el clic del cuerpo en el teatro, pero ya como la labor teatral. O sea, pero fue todavía estando de estudiante ahí. Y tuve la fortuna que cuando salgo de la universidad me invitan a la compañía titular de danza y el coreógrafo es el maestro Jaime Blanc, es un maestro que estuvo a la par de Guillermina Bravo en el Ex Ballet Nacional mucho tiempo y él en particular le gusta mucho el teatro. Entonces tuve la fortuna que mis obras eran muy teatrales, o sea, eran dancísticas,
pero había un uso de la palabra también, había un uso de cómo tú te tenías que parar, expresar a través del cuerpo personajes de Shakespeare, por ejemplo, o los poemas de Jaime Sabines. Así, o sea, y así una infinidad de obras que eran llevadas a la danza, pero que eran textos clásicos de teatro. Entonces, mi despertar en la danza fue a los 16 cuando estaba en la prepa, pero fue gracias al teatro que yo me di cuenta de la importancia del movimiento y de que el movimiento nos define y que el movimiento expresa y que el movimiento es un lenguaje en particular y un lenguaje completo, ¿sí? Y luego ya después, digamos, o sea, como que ya después transicioné al teatro, pero de alguna manera siempre fue a la par las dos carreras las que me gustaron. O sea, siempre, siempre. Y ya pues con el tiempo ya no estudié la licenciatura de teatro, o sea, ya la misma vida laboral me fue llevando a ya no tener chance y justamente pensé en, antes había en la Universidad Autónoma unas carreras que eran, o sea, era como que eran técnicos tú podías ser técnico visual en fotografía, por ejemplo, o técnico en danza. Y entonces era nada más estudiar como las materias, digamos, técnicas, o sea, ahora sí que las ejes de las carreras, y las estudiabas en 2 años. Y mi idea era esa, era saliendo, me meto a artes visuales y me meto a teatro, o sea, pero era primero teatro y agarro las dos carreras y revalido todas las de danza de las de currícula normal que les ponen a todos las carreras, y dije, me voy con la especialidad de teatro y con artes visuales en la mañana y órale, lo complemento con estas dos, pero las desaparecieron. Como mucha gente no utilizaba o no hacía esas carreras técnicas, sino más bien se iban por las licenciaturas, pues las desaparecieron, o sea, y ya cuando a mí recién me tocó egresar en el 2010 de la universidad, ya no había estas carreras. Entonces también entre eso y mi vida laboral ya no pude estudiar per se la carrera de teatro. Y entonces ahora lo que hago es tomar diplomados, tomar cursos, talleres, no, y ya. Gracias, te escucho también, estoy escuchándote, estoy maravillado porque uno también aprende por medio de entrevistas como estas, ¿no? A mí también el teatro me ha movido en muchos aspectos y he aprendido mucho sobre el cuerpo, sobre la voz, la importancia del cuerpo, la voz, la proyección en escena, todo lo que mencionas. Pero también observo que es esta directora, Paulina de León, que pues es una directora que sabe perfectamente lo que implica la escena, porque has tenido también una preparación que a nosotros que hacemos teatro, que estudiamos o que estamos empezando, etcétera, etcétera, una de las cuestiones importantes o una de los factores importantes que nos construyen a nosotros es ser espectadores de teatro también. Por eso lo decían tus compañeros, que tú has visto mucho teatro, tú lo mencionaste, entonces ahora veo por qué. Y eso también enriquece mucho los procesos, entonces no tengo Una duda. obra en escena que tiene el corazón de mucha gente, el corazón desde la dramaturgia. O sea, es un tema súper bonito, o sea, se van a entretener muchísimo. eh, Hay momentos, pues, como son temas también un poquito difíciles, hay momentos tristes en la obra, pero también está empapada de la comedia, está empapada también de mucha acción física. Entonces, es una obra que tiene todo el corazón de mucha gente. Bien, gracias por esta entrevista, Paulina. Y ahí voy a estar, voy a llevar gente para que la vea, que sepa el resultado de los procesos de trabajo en equipo, el resultado de un proceso de vida, estudiando, practicando y amando lo que haces a través del arte, a través del cuerpo, de lo que hayas hecho o estés realizando. Aquí lo importante es que hay una mirada de una mujer que se llama Paulina y que ha traído a escena todo su bagaje artístico o multidisciplinario y aquí está presente en Kingo y van a venir muchas más obras, yo estoy seguro, vas a andar por todo el país, vas a andar por todo el mundo, yo estoy seguro, Paulina, gente como tú nos enriquece a nosotros que también tenemos un sueño y que estamos practicando y que estamos dando el 100% en nuestras actividades respecto al teatro, la danza, etcétera, etcétera. Gracias, Paulina.
Muchas gracias. Y ya nada más por último, también quería decir que justamente yo creo que todas las personas que se dedican al teatro, a la danza, a las artes en general, también nos enriquece mucho las mismas personas, ¿sabes? O sea, como que siento que es una sinergia de labor social y de labor de escucha humanitaria que se necesita hoy en día muchísimo. Entonces también que me digas que gente como yo te inspira, me da mucho amor y te lo agradezco, pero yo también me inspiro por ti y por todos los que están ahorita viendo esta entrevista. Gracias a ti, y va a salir y no sé cómo le hago porque ya estoy entrevistando a todo el mundo, pero tienen que salir porque esa es mi labor principal, darle voz a nuestros artistas, independientemente de compañías en donde se encuentren, en el lugar que se encuentren, tienen que ser escuchados porque hay mucho por aprender, mucho por compartir de ustedes. Uno crece y nuestros lectores también se empapan de esto y van a ver teatro, estoy seguro. Gracias, Paulina, por la entrevista. Gracias.